lombriz de tierra. Me imagino que todos han visto alguna vez en su vida una lombriz de tierra. Si hacen un corte transversal de esta lombriz de tierra, ustedes van a ver entonces un círculo, ¿no? Para estudiar. Los nematodos, a diferencia de los gusanos planos que estuvimos estudiando en las dos clases anteriores, son o poseen dimorfismo sexual. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos a encontrar individuos que son machos y otros que son hembras. Y tal como lo dije en algún momento, estos parásitos, que son los maníacos sexuales, tienen básicamente las 3/4 partes de su cuerpo dedicado a las gónadas. ¿Ya? Los machos, la mayor parte de su cuerpo interno son testículos, la hembra, ovarios y útero. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el parásito más importante del grupo, que es el Ascaris lumbricoides. Este es el nombre del parásito, el Ascaris lumbricoides. ¿Cómo creen que se llama la parasitosis provocada por el Ascaris? ¿La conocen o no? ¿Por qué sacaron el nombre? El nombre de la parasitosis es ascariasis. La ascariasis. La ascariasis es una enteroparasitosis. Enteroparasitosis. Estos parásitos, ¿no es cierto?, los que van a causar daño son las formas adultas del parásito, son los que van a ser responsables de esta enfermedad. Y como ya hemos visto en muchas oportunidades, la enfermedad puede pasar desapercibida, un cuadro, ¿no es cierto?, completamente asintomático, hasta cuadros que son muy severos, ¿ya? Y esto va a depender de la cantidad de parásitos. Menos parásitos, menos síntomas; más parásitos, más síntomas. Pero siempre hay una excepción, chicos. Un único parásito podría ser responsable de cuadros muy severos. Ya han ocurrido casos de personas que tienen un único Ascaris en su intestino, y este Ascaris se ha movilizado desde el intestino hacia otros sitios, como por ejemplo el conducto hepático o conducto pancreático, produciendo obstrucción, o incluso el parásito se ha movilizado desde el intestino delgado, que es el lugar donde normalmente vive, y se deposita en el apéndice. Por lo tanto, rompe esta estructura y podría causar un cuadro secundario de apendicitis o peritonitis. Entonces, por lo general asumimos que menos parásitos, menos síntomas; más parásitos, mayor cantidad de síntomas, pero hay que recordar que un único parásito presente en el intestino también podría ser fatal para la persona. ¿Ya? ¿Por qué ocurren estos cuadros? Básicamente por la morfología del parásito. Son parásitos igual que muy parecidos a las lombrices de tierra. Se dicen que son con extremos abusados. ¿Ya? Esto quiere decir que los extremos del parásito ya van a ser mucho más finos que el resto del cuerpo del parásito. ¿Ya? Esto que acabo de dibujar corresponde a una hembra. ¿Ya? Y las hembras en estos organismos que vamos a ver que tienen dimorfismo sexual siempre tiene mayor tamaño que el macho. ¿Ya? La hembra entonces podría alcanzar un tamaño de 45 centímetros. ¿Ya? Es el nematodo más grande que nos va a parasitar al ser humano. En tanto que el macho es mucho más delgadito, más pequeño, pero tiene una propiedad aquí que es el extremo posterior, que se encuentra curvado hacia la zona ventral del parásito. ¿Ya? Esto porque aquí en la zona posterior del parásito, en el extremo posterior, vamos a encontrar el aparato copulatriz, ¿ya? Que se va a encargar de fecundar a la hembra, y el poro genital de la hembra se encuentra en la parte media del parásito. ¿Ya? El parásito, básicamente, para aparearse con la hembra, abraza a la hembra e introduce el aparato copulatriz en el poro genital. ¿Ya? Estos parásitos, en el extremo anterior, tanto machos como hembra, si observamos en microscopía, vamos a encontrar que en la parte anterior se encuentra una boca que se dice tiene 3 labios. Es una boca trilabiada y cada labio tendría finos dientes. ¿Ya? Y entonces esto representa el aparato bucal del parásito por donde se van a alimentar. De tal manera que el Ascaris, en su forma adulta, tanto macho como hembra, provoca un efecto expoletriz en el huésped, alimentándose también del bolo alimenticio que es de nosotros. ¿Ya? Ese va a ser el alimento del parásito. Bueno, el parásito tiene que estar constantemente movilizándose, compitiendo con los movimientos peristálticos, y aquí se ha observado que en algunos casos
sobre todo si hay una gran cantidad de parásitos, se puede provocar un pequeño desgaste de las microvellosidades, pero que termina siendo no significativo, pero se ha visto ese proceso a microscopía óptica de los frotis histológicos, ¿no es cierto?, de intestino. ¿Ya? Pero finalmente eso no causa ningún proceso en el huésped, como otros parásitos que vamos a ver más adelante, que sí el desgaste de las microvellosidades provoca alteraciones en el huésped, pero en este caso son tan pequeñas esos desgastes que no es tan importante. El macho, entonces le decía que es más pequeño, tiene un tamaño de hasta 35 centímetros. Ese sería entonces el tamaño del parásito. Bueno, los síntomas que podrían aparecer en el paciente son los típicos digestivos, podrían haber vómitos, diarreas, los clásicos que hemos mencionado, incluso para las lombrices solitarias, podrían haber náuseas, y por supuesto que las personas que tengan este parásito, en el hemograma va a aparecer lo que ya hemos mencionado varias oportunidades, la eosinofilia, ¿ya? El aumento del número de eosinófilos. ¿Ya? Eso es un indicador importante de la parasitosis. ¿Qué otros síntomas podrían aparecer? Va a depender, como les decía, del número de parásitos. ¿Ya? Y algo que ocurre cuando hay una gran cantidad de parásitos es obstrucción del intestino. ¿Ya? En YouTube, a propósito del pedículo que me mostraron ayer, muy bonito, ¿ya? Los chicos mostraron ayer un video de una ninfa saliendo del huevo de una liendre, ¿sí? Del huevo del piojo. Bueno, en YouTube van a encontrar algunas cirugías, no sé si porque habrán grabado eso, si está autorizado o no, pero cirugías donde se están sacando verdaderos ovillos de Ascaris lumbricoides del intestino. Y esa obstrucción es tan severa que incluso puede provocar necrosis del tejido intestinal. La presencia del parásito presiona tanto el tejido, termina provocando, ¿no es cierto?, la falta de llegada de sangre al tejido, y eso causa finalmente la necrosis. ¿Eso qué significa? Que van a tener que sacar entonces la gran cantidad de parásitos que están en el intestino, remover la zona necrosada y reparar. ¿Qué otras cosas han visto con el Ascaris lumbricoides? Es que el Ascaris lumbricoides, tal como ocurre con muchos parásitos, no sé si han escuchado de este escarabajo que se llama la madre de la culebra. No lo han escuchado, ¿no? No tienen ni idea. Bueno, es un escarabajo que se le dio ese nombre porque cuando muere el escarabajo, un nematodo precisamente abandona este escarabajo, sale. ¿Ya? Y eso pasa con bastante frecuencia. Si el huésped está parasitado, cuando la persona muere o este huésped fallece, los parásitos que están albergando ahí viven en un huésped que está vivo. Por lo tanto, si el huésped muere, los parásitos en su intento de sobrevivir arrancan. Obviamente eso no les trae ningún beneficio porque están abandonando el huésped, por lo tanto van a fallecer. Pero eso es lo que se ha visto en este escarabajo y por eso se le dio el nombre de madre de la culebra, porque cuando mueren estos escarabajos sale la lombriz. Y no solamente con esto que se le ha denominado como madre de la culebra, sino que en otros huéspedes también. ¿Ya? Así que fallece, el huésped abandona inmediatamente, el parásito abandona inmediatamente el huésped. Bueno, ¿qué pasa con estos parásitos? Están en el intestino y frente a estímulos de estrés en el huésped, el parásito intenta arrancar. ¿Ya? Entonces, se ha visto que personas que tienen ascariasis, si tienen episodios de fiebre por otra causa, por otra infección, el parásito va a intentar salir del huésped por los sitios donde sale o por donde acaba el intestino. En este caso, se han visto ascaris salir por el ano, por la boca o por la nariz. ¿Sí? Hay imágenes de eso también en los textos de parasitología. ¿Ya? No solamente la fiebre, algunos medicamentos también pueden provocar la salida del parásito por estos sitios que he mencionado. Y también se ha visto, en un caso bien interesante que me tocó leer, sobre un adulto, una persona adulta que no tenía idea que tenía ascariasis. Era un trabajador, estaba manipulando cables eléctricos, sufre una electrocutación y producto de ese shock eléctrico que recibe, este ascaris que estaba dentro de él se moviliza y provoca una obstrucción en el sistema respiratorio. Entonces la persona casi fallece no por la descarga eléctrica que recibe, sino que casi fallece porque estuvo un tiempo sin respirar producto del movimiento del ascaris hacia el aparato respiratorio. Entonces les decía que
por lo general asumimos que pocos parásitos menos síntomas, más parásitos mayor probabilidad de síntomas, pero les decía, un único parásito puede ser fatal para la persona, ¿ya? Por esos motivos. Ya chicos, continuamos con el ciclo de vida. Estos individuos adultos están en el intestino, ¿ya? Con ellos vamos a comenzar el ciclo de vida. Los adultos van a colocar, las hembras en particular, después de la fecundación, los huevos, ¿ya? Entonces el segundo estadio del parásito son los huevos, ¿ya? Estos huevos los vamos a ver en el laboratorio. Representan la forma de diagnóstico. ¿Cómo es el examen? ¿Cómo se llama el examen? El coproparasitológico o seriado de posiciones. Los huevos representan la forma de diagnóstico. Ahora, ¿los adultos podrían ser forma de diagnóstico? Sí, sí. Imagínense que una persona presenta síntomas de obstrucción del conducto hepático y el médico comienza a sospechar a lo mejor de una litiasis, ¿ya? Y puede tomar imágenes del conducto hepático y encontrarse ahí con los adultos. También es una posibilidad. Entonces, imagina un adulto saliendo de la persona parasitada. También va a representar entonces una forma de diagnóstico. ¿Ya? Bueno, los huevos, chicos. Los huevos son elípticos, tienen un tamaño aproximado de 75 micrómetros. ¿Ya? 75 micrómetros. Tienen una primera capa, ¿ya? Vitelina, que le va a permitir el intercambio de nutrientes, qué sé yo, y salida de desechos. Pero lo importante es una capa más externa, que es proteica, constituida principalmente por albúmina. El principal constituyente de esta corteza del huevo es la albúmina. Bueno, los huevos podrían salir fecundados o no. Una hembra que está sola una hembra que está sola en el intestino, que no ha tenido la posibilidad de haber sido fecundada por un macho porque está sola en el intestino, también podría colocar huevos, pero esos huevos son no fecundados. Y por lo general el huevo no fecundado es mucho más alargado que el fecundado, ¿no? Eso es una forma para hacer la distinción. ¿Qué pasaría si hubiese un único macho en el intestino? Hay una dificultad ahí porque el macho no va a colocar huevos. Entonces no va a aparecer en el examen coproparasitológico esta forma de diagnóstico. También hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Los huevos van a aparecer siempre que exista una hembra en el intestino. Bueno, los huevos van a ser aquellos que sean fecundados, son más pequeños que los no fecundados, les decía, y son huevos que salen al medio ambiente como huevos embrionados, ¿ya? Van a salir entonces como huevos embrionados. Estos huevos van a originar a la larva en su interior solo cuando el huevo pase un tiempo de vida en la tierra. Entonces el huevo tiene que madurar en la tierra y solamente en ese periodo de vida en la tierra el huevo va a dar origen entonces a la larva en su interior, a la larva que va a continuar el ciclo. Este es el huevo entonces larvado y solamente este huevo larvado que se ha desarrollado en la tierra es la forma infectante. Solamente el huevo larvado sería la forma infectante. El huevo entonces, que va a estar en la tierra, podría llegar a nuestros alimentos y con eso simplemente se cierra el ciclo de vida del parásito. La forma infectante, la forma en que nosotros adquirimos la infección es a través del fecalismo, pero hay que hacer aquí también nuevamente una observación con respecto al fecalismo, porque por lo general cuando hablamos de fecalismo es a través del contacto o el consumo de ya sea alimentos contaminados con fecas o también bebidas, ¿no es cierto? Bebidas contaminadas con fecas. Tenemos que mencionar aquí la presencia de vectores de tipo mecánicos. ¿Quién eran ellos? Baratas, ¿no es cierto? Moscas. Yo sospecho de las hormigas siempre, ¿ya? Pero artrópodos que pueden haber caminado sobre fecas y después caminar sobre nuestros alimentos. Y también, por supuesto, que deberíamos considerar acá el contacto sexual, ¿ya? ¿Por qué contacto sexual? Contacto de tipo ano-boca, ¿ya? Pero ¿podríamos considerar ese tipo de transmisión para esta parasitosis? No, ¿no es cierto?
por eso habría que hacer aquí un alto, porque cuando hablamos de fecalismo, por lo general podríamos considerar este fenómeno. Pero aquí no va a ser posible, ya vamos a descartar esa transmisión en este caso, porque el huevo tiene que desarrollarse ¿dónde? En la tierra. Entonces no va a haber posibilidad de que ocurra transmisión de este tipo. ¿Ya? Bueno, el ciclo es bastante simple, que ya como lo pueden apreciar, es un ciclo de tipo monoxénico y además el Ascaris lumbricoide, la ascariasis, ocurre solamente en el ser humano. ¿Ya? La enfermedad se va a transmitir exclusivamente de persona a persona. Si hay fecalismo, tiene que ser fecalismo entonces humano. Pero, ¿ya? Esto no puede quedar aquí, no puede ser tan simple, chicos. Cuando las personas ingieren, el huevo larvado, que se ha desarrollado entonces en la tierra, los huevos, ¿dónde van a llegar? Van a llegar entonces al estómago. Varios de estos huevos mueren ahí, son degradados por las enzimas, el pH del estómago, eso ya lo sabemos. Los huevos que sobrevivan, estas mismas condiciones de acidez y de enzimas digestivas van a liberar a la larva desde su interior del huevo. Entonces este huevito, ¿no es cierto? Este huevo que tiene esta forma mamelonada, ¿ya? Eso me había olvidado de indicar aquí. Esta capa de albúmina le da un aspecto que se dice que es mamelonado, ¿ya? Al huevo, ¿ya? Esa es la característica propia del huevo del Ascaris, que es la que van a ver ustedes en el laboratorio. Entonces, bueno, las condiciones del estómago van a permitir aquí la liberación entonces de esta larva, que es microscópica. Cuando sale del huevo va a medir un poco más que el huevo, ¿ya? Unos 70, 80 micrómetros apenas la larva. Y esta larva debiéramos esperar que se desarrollara en forma adulta directamente en el intestino, pero la larva no lo hace directamente ahí, ¿ya? Esta larva va a realizar un ciclo que se ha denominado como ciclo de Loss, ¿ya? Ciclo de Loss, ¿ya? Este ciclo de Loss va a consistir en que la larva va a penetrar activamente la pared del intestino, va a salir del intestino y va a caer entonces en la circulación sanguínea, ¿ya? Una vez que ha entrado en la circulación sanguínea, ustedes saben que la sangre que se recolecta del intestino, ¿hacia dónde va? Hacia el hígado. Entonces todavía en la sangre, esta larva va a pasar entonces a este otro órgano que es el hígado, ¿sí? Todavía en la sangre, desde el hígado va a ir entonces ahora al corazón, y el corazón va a enviar esta larva todavía en la sangre, ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿sí? Mientras la larva está haciendo este recorrido, siempre la sangre está aquí, pasó por el hígado, por el corazón y llegó a los pulmones. La larva fue creciendo en tamaño y ya cuando llega a los pulmones tendría un tamaño de unos 200, 230 micrómetros, ¿ya? Esto provoca que la larva sea demasiado grande para el capilar del pulmón. Por lo tanto, aquí en los alvéolos, la larva que ya ha crecido rompe el capilar y cae entonces a los alvéolos, ¿sí? ¿Lo están entendiendo, chicos, no? ¿Sí? Todo este proceso, hígado, corazón, pulmón, estaba la larva, perdón, en la sangre, y ahora la larva ya grande está libre en el alvéolo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta larva entonces? Va a comenzar a reptar. Va a comenzar a reptar desde los alvéolos por el árbol bronquial. Va a llegar entonces a la tráquea. Y de la tráquea pasa de nuevo al intestino, ¿sí? Volvió de nuevo entonces donde todo esto había comenzado. Por supuesto que algunas larvas, cuando pasen de nuevo por el estómago, ¿qué va a pasar con esas larvas también? O hay posibilidad de que mueran también. Las que sobreviven, después de todo este recorrido, que llegaron acá al intestino, las larvas que sobreviven se van a desarrollar en machos, hembras, adultos machos o hembras. Bueno, ¿qué pasa o qué implicaría que el parásito esté pasando por el pulmón? ¿Creen que va a pasar desapercibido? No va a pasar desapercibido. Ahora eso depende de qué, de la cantidad de huevos que hayan sido ingeridos. Si se consumen, por ejemplo, 100 huevos,
deberíamos pensar que son 100 larvas que estarían migrando, pero recuerden que si se ingirieron 100 huevos, parte de los huevos también mueren en la primera pasada por el estómago. A lo mejor cae el número a 50, quizás a la mitad. Por lo tanto van a ser 50 larvitas que van a estar migrando desde el intestino haciendo el ciclo de Loss pasando por los pulmones. No van a pasar desapercibidos, podrían aparecer acá algunos síntomas de tipo respiratorios. Pero ojo, dependiendo del número de larvas que estén haciendo el ciclo de Loss en determinado momento. Probablemente una larva que haya sobrevivido desde el intestino no va a provocar ningún síntoma cuando llegue al pulmón, va a pasar completamente desapercibido. Pero no va a pasar desapercibido si son 50 o más larvas migrando. Bueno, aquí van a aparecer los síntomas, van a ser obviamente síntomas de tipo respiratorios, podría haber tos, va a haber expectoración, esa expectoración por ejemplo podríamos sospechar de tuberculosis quizás, si la persona tiene una tos, ¿no es cierto?, con sangre, porque la larva está rompiendo ahí tejido también, entonces se podría hacer la sospecha de sangre, perdón, de tuberculosis, y se observa el esputo, y podrían aparecer entonces en ese esputo, de nuevo, eosinófilos. ¿Cómo actúan los eosinófilos, chicos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Se acuerdan o no? ¿Los eosinófilos son células fagocíticas? No, no van a poder fagocitar esta larva, aunque todavía es microscópica, todavía es mucho más grande. Yo les dije que cuando la larva llegaba acá a los alvéolos, tendría un tamaño de 230 micrómetros, ¿no es cierto? Es mucho más grande que una célula de 7 micrómetros. Recuerden, chicos, que los eosinófilos están liberando sus gránulos. Estos gránulos eosinófilos que están en su interior lo están liberando. Y el principal contenido de estos gránulos son enzimas. ¿Qué son las enzimas generalmente? ¿Qué tipo de macromoléculas serían? Proteínas. Entonces, piensen ustedes que estas larvas que están migrando en el intestino gatillaron la llegada de muchos eosinófilos, todos ellos liberando enzimas. Estas enzimas, que son proteínas, precipitan y forman verdaderos cristales. Por lo general las proteínas, cuando se encuentran en grandes cantidades, precipitan formando cristal. Y esos cristales se pueden observar en el esputo de la persona que está haciendo este cuadro de ciclo de Loss. Estos cristales se han denominado cristales de Charcot-Leyden. Cristales de Charcot-Leyden. Y pueden entonces aparecer en el esputo de las personas que están haciendo este ciclo de Loss. Además de los cristales, de los eosinófilos, también se podría encontrar en el esputo las larvas. Pero las larvas solamente se van a hacer visibles en microscopio, no son tan grandes. Bueno, una vez que el parásito llega aquí al intestino, produce entonces el cuadro de ascariasis, que podría pasar, como les decía, desde asintomático a muy severo, dependiendo del número de parásitos. ¿Cómo vamos a prevenir? Principalmente evitar el fecalismo, ¿no es cierto? El consumo de frutas, verduras, ¿cómo tiene que ser? Lavadas, cocidas, ¿qué más? Peladas, cuando corresponde. Evitar la presencia de vectores mecánicos, ¿sí? El lavado de manos. Y esta enfermedad se da principalmente en infantes. ¿Por qué en infantes? ¿Dónde van a estar los huevos ya desarrollados? En la tierra. Aquí hace bastante sentido, ¿no es cierto?, eso de que si van a jugar con tierra, después se laven bien las manos para evitar. Pero ahí cuando la tierra, es difícil controlar si ya han consumido tierra, porque si consumen tierra, en la propia tierra podrían estar los huevos ya larvados, ¿no? Entonces es bastante frecuente las cariáceas en infantes. Bueno, les había dicho, chicos, que el huevo se tiene que desarrollar en la tierra, y a esta parasitosis se le ha denominado también como una geohelminthiasis. Chicos, por favor, nunca confundir con una saprozoonosis. ¿Se acuerdan que lo que era una saprozoonosis? A lo mejor yo lo voy a confundir ahora. Una saprozoonosis es una enfermedad que pasa del animal al ser humano, o del humano al animal, y tiene que pasar en la tierra. Pero en este caso, ¿hemos mencionado algún animal? No, por lo tanto, de partida ya no podría ser una zoonosis. Pero no se vayan a confundir.
De hecho, yo les dije que no íbamos a estudiar ninguna saprozoonosis en el curso. Profe, tengo una duda con respecto a la motilidad del neumático. Porque usted dijo que de repente la persona sufrió una fiebre, algún problema, o el shock eléctrico que sufrió el paciente y todo. ¿Tiene esa velocidad para moverse? ¿Cómo la tiene? ¿Cómo se puede mover? Bueno, yo no lo he visto moverse. ¿Sí? Pero efectivamente, por ejemplo, en ese caso de ¿ya? Al que se tiene esa descarga eléctrica fue inmediato, fue rápido. Y probablemente el parásito sí tiene esa capacidad de estar restando. Y la verdad es que el parásito es bastante musculoso, al igual que las proglótidas grávidas de las tenias, ya que podrían atravesar el esfínter anal. El parásito está constantemente luchando con los movimientos peristálticos. Entonces, me imagino que sí tiene esa propiedad de hacerlo tan rápido. A lo mejor, justo el parásito estaba en una zona próxima del intestino cuando ocurrió esa descarga eléctrica y pudo salir inmediatamente hacia el esófago, hacia la tráquea, ¿cierto? Pero a lo mejor no hubiese sido lo mismo si el parásito estaba más próximo al intestino grueso. A lo mejor no se hubiese alcanzado a movilizar y no hubiese pasado nada y la persona hubiese recibido solo la descarga y nunca enterarse de que tenía el ACS. También puede ser eso una probabilidad. Pero es difícil saber en qué punto, si no sabíamos que el paciente estaba parasitado. Es muy difícil tener esa información. Pero claro, si ocurrió de esa manera es porque el parásito sí tuvo la rapidez suficiente para desplazarse. ¿Okay? Ahora, ¿qué velocidad lo hizo? No. Profe, tenía una pregunta si está escrito cómo el parásito atraviesa la pared intestinal y si el hecho que lo haga puede originar síntomas de una peritonitis o algo. Claro, sí, también hay que considerarse. Lo mismo en las fasciolas juveniles también están rompiendo. ¿Ya? En este caso, las larvas también estarían provistas de este aparato bucal que le permitiría ir rompiendo el tejido. ¿Recuerda que en el caso de las fasciolas habíamos mencionado estas especies de espinas que le permitirían ir abriendo ese camino? Así lo haría. Pero sí, tal como usted lo dice, si son muchas, el daño en la mucosa puede ser importante y causar otro tipo de cuadros. Bien, chicos, vamos a pasar al otro nematodo, que es el ¿cómo se pronuncia esto? Trichuris trichiura, ya esa es la pronunciación del parásito. Trichuris trichiura. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo? Tricocefalosis es el nombre de la parasitosis. El cuadro es muy parecido al de la Ascaris lumbricoides. Los síntomas van a depender de la cantidad de parásitos que albergue la persona parasitada. Pocos parásitos, casi nada de síntomas. En muchos parásitos los síntomas se van a ver exacerbados. Ahora este parásito es muy pequeñito, tiene el tamaño de algunos milímetros nada más. Y otra cosa interesante, importante de mencionar, es que está en el intestino, pero se ubica en el intestino grueso. A diferencia del Ascaris, que principalmente va a estar en el intestino delgado. El Trichuris trichiura entonces va a estar en el intestino grueso. La tricocefalosis, ¿quién produce la enfermedad? Es de nuevo la forma adulta del parásito, también con dimorfismo sexual, pero el parásito es bastante interesante en su morfología porque las 3/4 partes posteriores del parásito están engrosadas, lo que da un aspecto como de látigo, ¿ya?, al parásito. La hembra, de nuevo, mayor tamaño, y el tamaño de la hembra máximo podrían ser 45 milímetros. ¿Ya? Son muy pequeñitos en relación al Ascaris, que podría medir centímetros. ¿Ya? El macho, nuevamente, el extremo anterior muy delgadito, en la parte posterior más gruesas, donde van a estar ahí las gónadas, y también en la parte posterior entonces está enroscado.
Nuevamente, en la parte posterior va a estar el aparato copulatriz del macho. El poro genital de la hembra, también ubicado en la parte central, que es por donde va a ser fecundado. Bueno, los síntomas digestivos, ya les decía, son muy parecidos a los del Ascaris lumbricoides. Podrían haber diarreas, ¿ya?, que se van a hacer mucho más intensas y dolorosas si es que hay mayor cantidad de parásitos. Pero aquí va a haber una diferencia, chicos, porque este parásito, el macho, 35 milímetros aproximadamente. Aquí va a haber una diferencia, chicos, con el cuadro del Ascaris, porque el parásito en el extremo anterior tiene una lanceta giratoria en su boca, ¿ya?, y además este parásito tiene característica de ser hematófago. ¿Qué significa eso? Que come sangre, ¿sí? Esta herramienta que tendría en su boca, que es la lanceta giratoria, le va a permitir al parásito insertar el extremo anterior en la mucosa del intestino grueso y entonces alimentarse de sangre, ¿ya? ¿Y qué podría pasar con esto, chicos? Piensen ustedes que si esta es la mucosa intestinal, el parásito en el intestino, ¿no es cierto?, va a introducir su extremo anterior. El parásito, si se aburre de esa zona, ¿qué podría pasar aquí? Si ya se cansó de haber ingerido sangre en ese sitio, el parásito va a salir, ¿no es cierto? Y podría entonces al poco tiempo volver a insertarse en otro sitio. ¿Qué significa esto? Que deja una herida. Entonces el parásito, además de estar estar alimentándose de sangre, podría dejar pequeñas heridas que continúan a sangrar por un periodo de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, además de todo el cuadro intestinal que va a aparecer en la persona, se suma una anemia, ¿ya?, sobre todo si hay muchos parásitos. La anemia que ocurre es una anemia de tipo microcítica e hipocrómica, en donde sabemos que el glóbulo rojo tiene un tamaño de 7 micrómetros, van a comenzar a aparecer glóbulos rojos más pequeños y además con un halo central, estos glóbulos rojos, mucho mayor. Esto está indicando que estos glóbulos que son más chiquititos están transportando una menor cantidad de hemoglobina, ¿ya? Este tipo de anemia, descrita como en la morfología como microcítica e hipocrómica, es la misma que aparece cuando hay hemorragias. Otro síntoma que va a aparecer en las personas, sobre todo en los infantes, es un síntoma que se denomina de pica. ¿No lo han escuchado? ¿No? También se conoce como geofagia. Pica o geofagia. ¿Qué sería eso? Comer tierra, ¿sí? Los pacientes, sobre todo los infantes que presentan la ticocefalosis, podrían presentar este signo que es la geofagia. ¿Ya? Más que estar comiendo tierra particularmente, y que podría agravar la situación, porque sabemos que comer tierra, ¿qué va a pasar? Podría exponer a otra parasitosis, incluso a la misma, continuar el ciclo del parásito. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto, chicos? Por el mismo déficit de hemoglobina que está presentando acá la persona, ¿ya? La forma adulta del parásito, las hembras van a colocar los huevos. El huevo es muy bonito, del Trichuris trichiura. Es un huevo que tiene un aspecto como de limón. Otro lo describe como una forma de tonel, de barril. Y esta forma del huevo está dada porque en los extremos del huevo aparecen estos tapones que se describen como tapones mucosos y que le dan entonces aspecto al huevo del Trichuris trichiura. De nuevo, el huevo es embrionado y este huevo va a tener que madurar
también, igual como ocurre con el Ascaris, en la tierra. Entonces, junto con la ascariasis, la tricocefalosis también es conocida como una geohelminthiasis. ¿Qué va a ocurrir con el huevo en la tierra? El huevo en la tierra va a terminar desarrollando a la forma larvaria del parásito. Solamente los huevos larvados son infectantes para el ser humano. Y de nuevo el ciclo se cierra muy pronto. La forma en que se transmite es de nuevo fecalismo. Los huevos son las formas de diagnóstico, como ya lo hemos dicho varias oportunidades. Y solo el huevo larvado representa la forma infectante. Este parásito, a diferencia del Ascaris, no realiza el ciclo de los, sin embargo, también tiene que madurar esta larva. ¿Ya? Las larvas que sobreviven al estómago llegan primero al intestino delgado. Y ustedes saben que en el intestino delgado están las vellosidades intestinales. Entonces, en el intestino delgado, donde están los valles de las vellosidades intestinales, se proyectan un poquito más hacia el interior. Hay unas invaginaciones de estas vellosidades intestinales que corresponden a las criptas de Lieberkühn, donde los enterocitos están realizando mitosis en una mayor proporción. Entonces, estas invaginaciones ahí en los valles de las microvellosidades se denominan como criptas de Lieberkühn. Acá entonces llegan las larvas de los tricocéfalos, que es la forma coloquial en que se conoce el parásito. Ahí entonces tienen este periodo de desarrollo que en el caso del Ascaris que hacía la larva para madurar, hacía el ciclo del oso. En el caso de los tricocéfalos, las larvas van a madurar entonces en las criptas de Lieberkühn. Una vez que han madurado, abandonan el intestino delgado y se dirigen finalmente al intestino grueso, donde se van a desarrollar en adultos machos o hembras. ¿Ya? ¿Cómo vamos a prevenir esta parasitosis? Igual como lo hacíamos con las ascarias. ¿Ya? Vamos a evitar entonces el fecalismo. Ya chicos, ¿dudas hasta aquí? Vamos a pasar entonces a otra parasitosis. ¿Ya? Que es el Enterobium formicularis. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen o no? Sí, lo conocen. O han escuchado hablar de él por lo menos. ¿Cómo se llama la parasitosis? Ya no quieren decirlo. Enterobiosis. ¿Sí lo conocen chicos? Porque a este parásito coloquialmente se le conoce como piduye. ¿Ya? El Enterobium formicularis es entonces el piduye. Y otra forma, ya más antigua, ya está medio obsoleta esta, pero igual se la voy a mencionar, se le conoce como oxiuro. De tal manera que la enterobiosis en algunas oportunidades, las enfermeras más viejas probablemente que se encuentren, le van a denominar a la parasitosis como oxirosis. ¿Ya? Pero es un término que está más o menos obsoleto. Me van a retar la niña que vieja. ¿No? Igual hay viejos como yo. Ya. Enterobium formicularis. ¿Qué causa la enterobiosis o oxirosis? Es el adulto del parásito. ¿Qué pasó? ¿Qué significa lo que dice ahí abajo de tricocefalosis? Tricocefalosis. Abajo. Ah, los huevos son las formas de diagnóstico. ¿Sí? Y el huevo larvado es la forma infectante.
todos estos nematodos que estamos estudiando hoy día tienen dimorfismo sexual, ¿ya? La hembra tiene un tamaño de apenas 1 centímetro, son blanquecinos, son muy pequeñitos. El macho más pequeñito que la hembra, está enroscado a la parte posterior y mide medio centímetro, ¿sí? Bueno, la historia de los piduyes es bastante triste, la vamos a conocer ahora. Los síntomas están dados principalmente por la hembra, ¿ya? ¿Saben cuáles son los síntomas del piduye? Siguen diciendo así que las personas, los niños que son inquietos, así como, ¿tenéis piduye? No sé. Bueno, el principal síntoma que ocurre durante la enterodiosis es el prurito, ¿ya? Y este prurito ocurre en la zona anal, y en el caso de las niñas también el prurito se podría proyectar hacia la zona vaginal. Bueno, este síntoma de la enfermedad, que es el prurito, estas ganas de rascarse que manifiestan los infantes, que es una enfermedad que se da principalmente en la infancia. Esto porque en los adultos se ha detectado que existe cierta inmunidad frente al piduye. Los síntomas del prurito ocurren principalmente en la noche. Entonces, el chico no duerme bien, no descansa bien porque está medio entre dormido y despierto, rascándose casi la mayor parte de la noche. Y al día siguiente está como inquieto, está con sueño, está desconcentrado. Eso explicaría un poco por qué se dice con bastante frecuencia que los niños inquietos tendrían piduye. Bueno, la forma adulta, para explicar este signo que es el prurito, se han visto que colonizan todo el intestino grueso, ¿ya? Comenzando por la zona del ciego, el colon ascendente, el transverso, ¿qué más? El descendente, ¿no es cierto? El sigmoideo y la zona del recto, ¿sí? Colonizarían todo el intestino grueso, pero se concentrarían en esta parte que es el ciego. Entonces, los adultos, macho y hembra, se concentrarían aquí. También se han visto casos de apendicitis por ubicaciones del ascari aquí que pueden romper la mucosa del apéndice y desarrollar entonces una apendicitis. ¿Ya? También ha ocurrido. Entonces los ascaris que están acá en la zona del ciego se aparean, los machos, ¿no es cierto? Ya no sirven, después de haberse apareado no sirven para nada más, ¿ya? Mueren. Por lo tanto, los machos muertos van a salir con las deposiciones, ¿ya? Y ¿se acuerdan que cuando les explicaba lo del examen coproparasitológico, que se tomaban 3 muestras en días no consecutivos? ¿Ya? Aquí en esa rejilla, cuando se hacía el pool de estas muestras, podrían aparecer machos muertos, ¿sí? Que podrían ahí quedar retenidos, porque recuerden, son bastante grandes estos parásitos. Chicos, se me había olvidado acá, muy importante. Volvamos acá a la tricocefalosis. Las diarreas, uno de los síntomas, esto sí es importante, chicos. Vamos a dejar en suspenso la historia del piduye. Uno de los síntomas que puede aparecer es el tenesmo, ¿ya? ¿Qué es lo que es el tenesmo? Las ganas de defecar en este caso, pero sin conseguir hacerlo. Entonces la persona siente deseo de defecar, incluso puede haber tenido una diarrea reciente y aún persistir el deseo de defecar. Entonces la persona puede permanecer sentada ahí, los niños sobre todo, como que no entienden muy bien y comienzan a pujar porque todavía sienten el deseo de defecar. Y en ese momento de estar pujando podría ocurrir, ¿no es cierto?, el prolapso rectal, ¿ya? Donde se asoma, ¿no es cierto?, parte del recto, y en la mucosa del recto se podrían observar ahí también las formas adultas que están adosadas a la mucosa del intestino grueso. ¿Sí? Eso es un signo importante de la tricocefalosis. Ese es el paréntesis que me había faltado.
Profe, ¿y sangre en las fecas? Sí, puede aparecer. Y la sangre, usted sabe que si la hemorragia es muy alta, no se ve rojo, ¿no es cierto? Se ve como más oscuro. Pero acá en este caso, la tricocefalosis, la hemorragia es como reciente, entonces podrían verse restos de... Podría ser un indicador. Bueno chicos, volvamos acá al piuyi. Les decía que los machos entonces mueren una vez que han sido fecundados y pueden verse entonces como forma de diagnóstico. Entonces aquí vamos a marcar adultos en el examen coproparasitológico. ¿Qué va a pasar con las hembras que han sido fecundadas? Son las hembras las que van a migrar desde la zona del ciego, ¿ya? Y van a salir por el recto, ¿ya? Las hembras, para colocar los huevos, ¿ya? Salen del huésped y van a colocar los huevos precisamente en la región anal. Los huevos, ¿ya? Que es el segundo estadio del parásito, son bastante característicos, tienen una cara plana y otra convexa y son inmediatamente larvados. Son inmediatamente entonces huevos larvados. El tamaño del huevo es aproximadamente de unos 60 micrómetros y la hembra los va a colocar adheridos a la zona perianal con una sustancia pegajosa, ¿ya? Y la hembra, para colocar estos huevos, sufre violentas contracciones y los huevos son colocados precisamente durante la noche. Entonces es la hembra la que explicaría, ¿no es cierto?, esta sintomatología del prurito en el paciente con enterobiosis. Bueno, la hembra cuando coloca los huevos sufre estas contracciones y también muere, ¿sí? Bien triste la historia de la enterobiosis vermiculares. Bueno, los huevos que ya son larvados quedan en la zona anal. Yo les decía que son colocados con esta sustancia pegajosa adherido a la zona perianal, y con el calor corporal del día los huevos se secan, esta sustancia pegajosa, y estos huevitos que estaban en la zona perianal pueden pasar a la ropa interior del infante, ¿sí? O pasar a las sábanas. ¿Ya? También podrían pasar estos huevos a las toallas. Esta forma que tiene el huevo, que es una cara plana y otra convexa, les da características aerodinámicas al huevo. Entonces, las personas cuando tienden las camas y sacuden las sábanas, los huevos podrían estar ahí. Entonces, cuando se sacuden las sábanas, por ejemplo, los huevos podrían permanecer flotando en el ambiente por un buen tiempo, ¿ya? Eso se ha comprobado porque las habitaciones de personas con enterobiosis, en las zonas altas, por ejemplo, arriba de una repisa o arriba de un closet, se han encontrado huevos ya muertos. Entonces significa que el huevo, ¿no es cierto?, llegó ahí porque estuvo flotando un tiempo o suspendido en el ambiente. Bueno, estos huevos, que son inmediatamente infectantes, concluyen el ciclo. Nuevamente estamos frente a un ciclo que es de tipo monoxénico, ¿ya? Y si bien el huevo puede permanecer en el aire, la única forma de ingreso, la única puerta de entrada, siempre es la vía oral, ¿ya? Si una persona inhala el huevo y ese huevo llega a los alvéolos, el ciclo de vida no continúa en los pulmones. El huevo va a ser destruido, va a ser degradado en los pulmones. No se ha detectado un ciclo de vida pulmonar del enterobius, pero si alguien inhala y traga eso, sí podría ocurrir la transmisión. Tiene que llegar el huevo larvado al intestino. Entonces siempre la puerta de entrada es la vía oral. En los más pequeños ocurre un ciclo característico de esta parasitosis, que es el ciclo mano-boca. Se da con bastante frecuencia. Los chicos que se rascan en la noche, los huevos pasan desde la zona anal hacia la mano y ellos mismos podrían, ¿no es cierto?, chuparse el dedo y autoinfectarse, ¿ya? Y continuar el ciclo de vida en ellos. Pero los chicos, como son bien cariñosos con sus compañeros, qué sé yo, ellos podrían haberse rascado, tener los huevos en sus dedos y ellos mismos llevar los huevos a la boca de otro amiguito, ¿no es cierto?, amiguita. También hay que tener en consideración que los chicos que
los chicos que se rascan, ¿ya? Y que no se han lavado las manos, también hay que considerar que los huevos podrían permanecer en los útiles escolares y en los juguetes. Por lo tanto, dentro de las medidas de prevención están mencionadas la desinfección, ¿ya? De los útiles escolares y los juguetes de los chicos. ¿Qué otras cosas han ocurrido con la enterobiosis? Hay dos casos interesantes de mencionar. El primero es de una mujer adulta, ya estaba en época de menopausia, y la mujer presentó síntomas de quistes ováricos, ¿ya? Empezó a presentar sangrado por la presencia de los quistes. Entonces esta mujer se sometió a estudio y le hicieron biopsia, ¿ya? Para ver qué consistía, qué es lo que había dentro de estos quistes. Y la sorpresa fue que cuando se analizaron los quistes en el interior, se encontraron huevos de enterobios vermiculares. ¿Cómo ocurrió eso? Yo les decía que las hembras, cuando salen a colocar los huevos, salen hacia la zona perianal, pero es bastante probable que las hembras también puedan migrar un poco más allá en el caso de las niñas y colocar los huevos en la zona vaginal. Por lo tanto, por eso explicaría también el prurito vaginal en las niñas. Bueno, ¿qué ocurrió en ese caso? Si los huevos fueron colocados en la zona vaginal, los huevos, o podría haber ocurrido que incluso la hembra adulta migrara un poco más allá y colocaran los huevos dentro de la vagina y después esos huevos hayan sido arrastrados hacia la zona de los ovarios. Entonces, no es que la mujer adulta de 50 años haya tenido una enterobiosis, probablemente la enterobiosis ocurrió en la infancia, ¿sí? Y de años posteriores, esos huevos en los ovarios desarrollaron los quistes. Y eso es como un mecanismo de defensa. Si el huevo estaba ahí, es un cuerpo extraño, por lo tanto, ¿qué hace el organismo? Primero lo va a encapsular, ¿sí? Con tejido fibroso, luego lo va a calcificar para matar el huevo estaba muerto hace mucho tiempo, y después eso demora un tiempo en ser degradado o podría incluso seguir encapsulándose, eso va a ser un quiste de mayor tamaño. Y otra cosa interesante de enterobiosis, ya un poco más extraña, es un ciclo que es muy extraño: ano, mano, ojo, ¿ya? Es el caso de una adolescente que en un momento comenzó a lagrimear y el análisis de las lágrimas arrojó el hallazgo de larvas de enterobios, ¿ya? Probablemente la chica tenía enterobiosis, se rascó, se contaminó la mano y se refregó el ojo, entonces llevó los huevos hacia la conjuntiva y luego la chica comenzó a lagrimear ojos. Ustedes saben que el conducto lagrimal también se comunica con el nasal y también había mocos con las larvas, ¿ya? Ya chicos, los huevos del enterobius vermicularis también representan la forma de diagnóstico. La forma clásica en que hacemos el diagnóstico de los parásitos es a través del examen coproparasitológico, pero chicos, en este caso, los huevos del enterobius no son posibles de observar con este examen. Sí, con el examen coproparasitológico yo les decía que de casualidad podríamos encontrarnos con los adultos en esta etapa del examen, no en la observación microscópica, ¿ya? Los huevos, con las soluciones fijadoras del examen coproparasitológico se degradan y además, otra cosa, los huevos no salen en las fecas. ¿Dónde fueron colocados estos huevos? En la zona perianal. Entonces, es difícil encontrarlo en el examen coproparasitológico porque el huevo no está necesariamente en la feca, ¿ya? Y además, si es que llegaran a estar en la feca, las soluciones fijadoras lo van a destruir. Entonces, no es el análisis correcto. Para diagnosticar la enterobiosis, lo que se hace es el test de Graham. Bueno, el test de Graham tiene una modificación que la realizó un profesor que tuve en la Universidad de Antofagasta. Bueno, el test de Graham consiste en entregar al paciente o al apoderado del paciente en este caso, porque ya les decía que la enfermedad ocurre principalmente
en infantes. ¿Ya? Entonces se le va a entregar al apoderado del infante que se quiere diagnosticar un portaobjeto, y en ese portaobjeto vienen ya incorporados 5 trozos de cinta adhesiva transparente. Normalmente lo llamamos nosotros de scotch, ¿no es cierto? Pero el scotch es la marca de una cinta adhesiva. Lo importante es que sea cinta adhesiva transparente, no podría ser winchiladora, por ejemplo. ¿Ya? El examen se va a tomar en 5 días consecutivos, a diferencia del coproparasitológico que tienen días no consecutivos y 3 muestras. Acá en el test de Graham van a ser 5. Si la primera muestra la tomamos mañana jueves, la siguiente sería el viernes, sábado, domingo, y la última muestra sería entonces el día lunes. ¿Ya? ¿Cómo se van a tomar la muestra? Muy importante, chicos, para que eduquen a sus pacientes. Hay 3 recomendaciones para hacer. La primera es que son 5 días consecutivos, ¿no es cierto? La segunda es que la toma de muestra tiene que ser en la mañana, temprano en la mañana, no la mañana de Pablo. Tiene que ser temprano en la mañana. ¿Por qué se tiene que tomar en la mañana? Porque los huevos, ¿no es cierto?, van a ser colocados en la noche, ¿no? Entonces, en la mañana. Pero en la mañana también de un día que no hayan carreteado también, ¿no es cierto? No, tiene que ser temprano en la mañana. ¿Eh? Pueden tomarlo cuando lleguen del carrete, ¿no? Eso podría ser la opción. Y lo otro es que es sin aseo previo. Sin aseo previo, porque la idea es rescatar con esta cinta adhesiva los huevos que están en la zona perianal. Chicos, después del aseo es importante que le digan al paciente que después de haber tomado la muestra sí puede bañar a la bendición, ¿ya? Porque si usted le dice sin aseo, probablemente la mamá deje todos los 5 días sin bañar al cabro chico, ¿ya? Le tienen que reforzar eso, ¿ya? Después de haber tomado la muestra pueden bañar a la bendición. ¿Qué vamos a hacer entonces cada uno de estos días? Se retira una de estas cintas adhesiva transparente, se pasa sucesivas veces por la zona perianal y luego eso retorna al portaobjeto, y entonces se repite el procedimiento en los 5 días y se lleva al laboratorio. En el laboratorio se hace un análisis campo por campo. ¿Saben lo que es eso, no? ¿Sí? Tiene que observarse un campo de microscopio al ladito del otro. ¿Sí? Entonces esto lo va a hacer el tecnólogo médico y se va a recorrer cada una de las muestras hasta que aparezca un huevo. ¿Cuándo se va a dar por negativo? Cuando se haya terminado de recorrer la última cinta adhesiva, ¿ya? Y no se haya encontrado ningún huevo, ¿ya? Por lo general los resultados son muy fáciles de encontrar positivos. Yo hice mi práctica en el hospital Calvo Baquena. Ustedes saben que el Calvo Baquena es un hospital de niños. Y mi gran sorpresa fue, porque yo siempre cuando estudié esto veía los huevos ya envejecidos. Mi gran sorpresa fue que cuando puse la primera muestra del test de Graham, estaban los huevos con las larvas ahí vivas, moviéndose. Muy bonito. Ya, chicos, eso con respecto al enteroidiosis. Vamos con la última parasitosis de hoy, que es ¿cómo se lee eso? Trichinella espirales. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se llama la parasitosis? ¿Por qué están inventando ahora? ¿Ya? La enfermedad se llama triquinosis. Bueno, el enteroides verbicularis también produce una enteroparasitosis, ya queda clarísimo eso, me imagino. Entonces, Ascaris, Trichilis trichiura, enteroides verbicularis, todos producen cuadros de enteroparasitosis. La triquinosis es una excepción porque produce un cuadro de histoparasitosis
y más levemente o casi momentáneamente sería una enteroparasitosis. Ya vamos a ver por qué. El cuadro se explica principalmente por ser una histoparasitosis. Bueno, la Trichinella spiralis también tiene un estadio adulto que no es el responsable de la triquinosis. Quien causa la histoparasitosis son las larvas del parásito. Bueno, los adultos son muy pequeñitos, ¿ya? Más pequeñitos que el Enterobius, ¿ya? Solamente algunos milímetros mide la hembra y el macho, ¿no es cierto?, con el extremo posterior curvado. Vamos a hacer la hembra un poquito más recta, para que no se confunda con el macho, ¿ya? Solo algunos milímetros va a medir esta hembra, y estas formas adultas del parásito, macho y hembra, se ubican entonces en el intestino, ¿ya? Yo se les decía que esta parasitosis también podría ser de forma secundaria una enteroparasitosis, pero en realidad el paso del parásito por el intestino es transitorio, ¿ya? Los adultos entonces que estén en el intestino se aparean, nuevamente los machos ya no sirven para nada más después de haber fecundado a la hembra, mueren, y la hembra fecundada va a dar a luz larvas vivas, ¿ya? Es una hembra vivípara, no va a dar origen a huevos, de tal manera que el siguiente estadio del parásito son inmediatamente las larvas. Como la hembra, después de colocar los huevos, también muere, los adultos que estaban en el intestino van a desaparecer del intestino. Entonces, podría ser que una persona con esta etapa de la enfermedad básicamente no va a ocurrir ningún síntoma, ¿ya? ¿Por qué? Los machos adultos murieron después de fecundar a la hembra va a morir después de dar a luz a las larvas vivas. Entonces, el periodo de la enfermedad intestinal es muy transitorio, y por lo general esa etapa de la enfermedad es asintomática, ¿ya? Y muy transitoria, muy rápido desaparece. Ahora, las larvas, eso sí, las larvas no pueden ser formas de diagnóstico, ¿ya? Vamos a anotar aquí en el examen coproparasitológico, ¿ya? No pueden ser diagnosticadas en el examen coproparasitológico. No sirve aquí este análisis porque las larvas no salen en las fecas. Las larvas migran inmediatamente o abandonan el intestino hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Y una vez que las larvas hayan llegado a la circulación sanguínea, la sangre podría llevar a estas larvas básicamente a cualquier parte de nuestro cuerpo. Se van a alojar principalmente en la musculatura estriada, ¿ya? Ese es el lugar favorito, ¿ya?, para alojarse de estas larvas, el músculo estriado. Aquí, entonces, las larvas van a invadir la célula muscular, la larva se va a enroscar sobre sí misma, de ahí viene el nombre de spiralis, el epíteto específico, y esta larva va a comenzar a secretar una serie de proteínas que van a estimular que alrededor de esta célula infectada se estimula, ¿no es cierto?, el crecimiento de capilares sanguíneos, y esos capilares van a ser nutritivos, ¿no es cierto?, para la larva, ¿ya? La larva va a empezar a absorber más nutrientes de estos capilares, y la larva entonces permanece viable por mucho tiempo. Los síntomas de esta histoparasitosis, que es la triquinosis, van a depender del número de larvas. Una larva en el músculo puede permanecer o pasar desapercibida. ¿Cuándo van a aparecer los síntomas? Cuando la parasitosis sea en realidad masiva, ¿ya? Ahí recién van a aparecer algunos síntomas. Y los síntomas son súper inespecíficos, pueden ser desde una picazón a un dolor, ¿ya? Pero hay sitios donde podrían ser súper evidente la presencia de la larva y qué ha ocurrido, que es en los párpados de las personas, ¿ya? Si las larvas llegan a encontrarse en la musculatura del párpado, el párpado va a estar claramente inflamado, ¿no es cierto? Va a haber lagrimeo, muy parecido a una conjuntivitis. Pero en otros lugares, por ejemplo músculos más grandes,
tiene que ser una carga parasitaria bastante importante, ¿ya? Entonces es una enfermedad que en realidad es una de las parasitosis más subdiagnosticadas que existen, ¿ya? Porque en realidad las personas, o muchas personas están parasitadas, pero en realidad no aparecen los síntomas, ¿no? Son imperceptibles. Con la presencia de la larva en la musculatura se cierra el ciclo. Chicos, ¿cómo se adquiere la triquinosis? ¿Ah? La carne del cerdo, ¿ya? Ahora, porque yo les presenté acá el ciclo, ¿no es cierto? La propia persona tiene los adultos en el intestino y las larvas en la musculatura. Para cerrar el ciclo, ¿qué debiéramos esperar que ocurriera? Que consumiéramos carne humana, ¿sí? Pero el ser humano no practica canibalismo excepto en determinadas circunstancias. Hay tribus, ¿no es cierto?, africanas que todavía, o del Amazonas, que siguen practicando el canibalismo, pero no tenemos acceso a ello básicamente. Cuando en otra oportunidad que el hombre ha practicado canibalismo sobre algunas circunstancias especiales. A lo largo de la historia hay varios casos de canibalismo por situaciones especiales que han quedado abandonados, qué sé yo. Pero bueno, el ser humano no practica canibalismo y en caso de practicarlo, ¿cuál es la recomendación? Cocer bien las carnes, excelente, ¿ya? Excelente. Bueno, la enfermedad pasa básicamente al ser humano porque existen otros animales que pueden estar infectados, que son los cerdos. Ya esa es la forma más característica en que el ser humano adquiere la infección. De nuevo, en el cerdo, el parásito, las formas adultas van a estar en el intestino. ¿Y quién va a estar en la musculatura? Las larvas. Ahora, ¿cómo se infecta el cerdo ¿Cómo el cerdo se infectó? Probablemente consumiendo la carne de otro cerdo. Ahora, no es que los cerdos se alimenten de... ellos no practican canibalismo porque sí, pero por ejemplo si un cerdo muere, ese cerdo puede ser faenado y ser el alimento de... ¿No es cierto? Las personas que crían el cerdo podrían dar esa carne del cerdo a otros cerdos. Entonces es como un canibalismo obligado, ¿sí? Eso podría ocurrir. Pero también podría ser que los cerdos se alimenten de la carne de ratas. Entonces, de nuevo, en las ratas, ¿qué va a pasar? En el intestino, de forma transitoria, ¿quién va a estar? Va a estar los adultos. ¿Y en la musculatura quién va a estar? Las larvas. Las larvas van a estar entonces en la musculatura. Bueno, y las ratas sí practican canibalismo. ¿Ya? Eso sí es más frecuente. Entonces, de esa manera explicaríamos cómo la enfermedad llega al ser humano, siendo que el ser humano no practica normalmente canibalismo, pero podría ocurrir. ¿Cómo vamos a prevenir entonces esta parasitosis? Evitando el consumo de carnes o consumiéndolas bien cocidas. Chicos, el ahumado que se hace en la carne de cerdo no mata a las larvas, pero sí lo mata que la carne se haya congelado. ¿Sí? Eso ya también lo habíamos mencionado con alguna de la difilobotriosis, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ciclo es, según el número de Westphal? Monoxénico. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación para eso? ¿Por qué es monoxénico? Si hemos mencionado a otras especies. Porque en realidad no necesitamos la participación de otras especies como accidental, que participen en otras especies. Pero por ejemplo, si consideramos el ciclo solo de las ratas, es suficiente las ratas para que ocurra el ciclo, ¿ya? También en el caso de los cerdos es suficiente con el cerdo, y en el caso del ser humano también solo necesitaríamos al ser humano, no hay necesidad. Ahora sí, pregunta, ¿es una zoonosis? Sí, en la mayoría de los casos sí lo es una zoonosis. Ahora, ¿qué tipo de zoonosis? Directa, cíclica, metazoonosis.
Las alternativas son zoonosis directa, cíclica, meta, incluso yo podría poner como distractor aquí sapro. Pero yo ya les dije que no íbamos a estudiar en el curso ninguna sapro, entonces nos quedan solo tres opciones. Directa, cíclica, metazoonosis. Para que sea una metazoonosis necesitamos un artrópodo, un animal invertebrado, por lo tanto no es meta. Nos quedan solamente dos opciones, directa o cíclica. Vamos a resolver esto. Chicos, ¿cuáles son los estadios? Por eso me di el tiempo acá de escribirlo. ¿Cuáles son los estadios en el cerdo? Adulto y larva. ¿Cuáles son los estadios en el ser humano? Adulto y larva. Por lo tanto, la alternativa correcta es una zoonosis directa. Los mismos estadios en el animal son los mismos en el humano. Ya chicos, eso es la clase de nematodos. Terminamos con los helmintos. Vamos a comenzar con los protozoos la próxima clase. ¿Dudas? Pablo, por supuesto. Claro. Cuando usted consume feca de algo, no hay huevos que están presentes en los huevos, también hay bacterias. Ya lo corto. Bueno.